Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, ya estamos aquí en Mujer Completa. Y pues miren, hoy vamos a tener un tema que me encanta. Y para eso vamos a comenzar pronto, pronto, porque se nos acaba el tiempo y luego nos faltan temas. Entonces, miren, vamos a comenzar. Bienvenidos a Mujer Completa con Jezabel Suárez. Te invito a conocer un poco más de todo aquello que nos interesa, nos gusta y sobre todo todas esas cosas que nos callamos y que no nos hemos atrevido a preguntar. Descubre un poco más de todo aquello que rodea el mundo femenino a través de entrevistas, debates, notas y mucho más. ¿Están listos? Comenzamos. ¿Cómo están? Ya estamos aquí. Pues miren, hoy vamos a hablar de un tema bien bonito, bien particular y que además es un tema con el que vivimos todos los días muchísimas mujeres y que no se dice, pareciera invisible. Y bueno, miren, déjenme les presento. Hoy tenemos aquí a Jenny Farías. Ella es presidenta de la Fundación Femex. Hola Jenny, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Muy contenta. Muchas gracias por estar aquí, porque yo sé que este 28 de mayo es el Día Internacional de la Salud Menstrual. Así Y es. como tal, vamos a hablar de menstruación. Sí, señores, señoras y señores, y jóvenes y todo. Háblanos un poco acerca de la fundación. Yo desconocía que existe la fundación, entonces háblanos un poquito acerca de esto. Sí, nuestra fundación promueve y defiende derechos de niñas y mujeres y ahorita estamos enfocados desde hace 5 años en el derecho a la salud menstrual y o a lo que se conoce en redes sociales a la menstruación digna, que no Ok. nada más es temas como de salud, sino también de que tenemos que tener información y de que tenemos que tener todas las condiciones para que menstruemos y que eso no sea como de ninguna manera un obstáculo en nuestra vida. Así es, porque también hace no mucho se estaba teniendo un poco la conversación de me parecía que había entrado como en discusión el hecho de que algunas mujeres tuvieran descanso los días de menstruaciones y tuvieran dolor, me parece, ¿no? Y me acuerdo que fue un tema bastante notorio en las noticias porque decían, ay, bueno, ahora van a querer descansar todos los días, ¿no? Cada semana va a ser un pretexto y obviamente yo como mujer de 50 años que tengo menstruando, bueno, ¿no? Más de las 3/4 partes de mi vida, que ya me urge que por favor esto se vaya y es la hora en que no se retira. Además son temas de los que no se hablan, ¿no? Son temas de los que pareciera que tenemos que vivir o sea, tenemos que ser mujeres con esta parte de la menstruación, pero no decirlo, pero además no sufrirlo y no compartirlo, ¿no? Pareciera que esto tiene que ser algo tan invisible que no lo debes de compartir, ni siquiera el decir que a veces es incapacitante. Así es. Así es, mira, hablando de estas licencias, aparte de esto, hablamos de los temas, pero se habla un poco a medias. Ajá. Solamente hay 3 estados en los que ya se aprobó esto de la licencia, ¿no? Ok. Esta licencia es un permiso para cuando tienes un problema relacionado a la menstruación, ¿sí? Uh-huh. Pero la ley es como súper específica y tienen que ser, o sea, por ejemplo, habla de dismenorrea, que es un padecimiento como muy particular. No es como que porque tengo un cólico y me siento muy mal, ya no voy a ir, que no digo que no debiera ser, ¿eh? Pero Claro. pienso que sí Sí, claro. debería, yo pienso Uh-huh. que las licencias sí deberían de ser más amplias, Uh-huh. que sí deberían de estar en todo el país y que sí hay mujeres para las cuales es incapacitante y que no debería ser, porque claro, lo que decías, no empiezan a decir, ay, no, claro, entonces ya van a empezar a faltar por eso. Bueno, a ver, si alguien quiere faltar, va a faltar por eso o va a inventar otra cosa. O sea, no necesitamos que haya eso o no en la ley, ¿no? Uh-huh. Sin Sí. embargo, al no existir, sí estás poniendo a personas pues en una circunstancia delicada, vulnerable de salud o lo que sea, pues que de todas maneras no le permite hacer su trabajo Claro. de buena manera, porque estamos hablando de personas que realmente las dobla el dolor y que no pueden
que no pueden trabajar, ¿no? Entonces, pues no tiene caso que tengas ahí a una mujer en el escritorio si está en estas condiciones. Entonces, sí creo que tenemos que hablar más del tema, explorar más, meternos más de qué tanto tienen que incluir estas licencias, cómo se tienen que pedir y todo esto, porque sí es un tema que afecta, ¿no? Claro, Y que al final a la larga pues trae otro tipo de condiciones, ¿no? Después, o sea, imagínate que mujeres se queden sin ciertas oportunidades precisamente porque no hay esta oportunidad. Y estoy hablando de, a lo mejor no en una oficina, pero una mujer que hace algún trabajo, no sé, una arquitecta que anda en los edificios arriba, ¿no? Y que claro, no tenga oportunidad, pues no, claro, tiene que tener la oportunidad de decir, yo ese día mejor no voy a trabajar porque me expongo, en lugar de decir, no voy a tomar esa oportunidad de trabajo porque claro, es un riesgo para mí, ¿no? Entonces empiezas, o sea, ya cuando empiezas a analizarlas, empiezas a dejar atrás y es lo que no queremos. Entonces, en cuanto a trabajo es claro. esto, Ujú. pero en cuanto a trabajo no nada más es las licencias, hay muchas cosas que se tienen que ajustar en el trabajo eh, hablando de menstruación. Lo que pasa es que como no Claro, hablamos de menstruación y como quienes toman las decisiones casi siempre son hombres, ¿no? Las grandes empresas, los CEOs son hombres, los gerentes, los todo, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco ahí vamos llegando las mujeres, pero mientras esto pasa, pues tenemos que impulsar que se hable de esto aunque a ellos no les pase. claro, Y los trabajos se tienen que adecuar. Mira, tiene que haber productos ahí, porque así si es. a ti te llega tu periodo y no traes una toalla, un tampón o lo que sea, pues ¿qué haces? ¿No? Estás en tu Ujú, lugar de ujú, trabajo, debe de haber productos en el baño, ujú, ¿no? ujú. Debe de haber Claro, analgésicos en los botiquines, debe de haber baños adecuados, porque aunque parece que estoy diciendo una obviedad, si te pones a preguntar, las personas te pueden decir, en mi oficina hay un baño para 30 personas porque es una casa, en mi oficina nunca hay agua, en mi oficina, ¿no? ujú, Entonces, ujú, parecen novedades, pero no lo son. Todas esas cosas, pues ujú. hay que hablar de eso. Claro. Y además, nosotros estamos hablando de adultos, ¿no? O sea, de mujeres adultas que tienen que ver cómo gestionan, qué hacen, que tienen que tomar, tienen que tomar previsiones, ¿no? Casi todos los días de su vida. Pero también ustedes se están concentrando mucho en hablar acerca de las niñas, ¿no? De las niñas, de tener una menstruación digna. Que además es un tema de verdad increíble. Yo sí creo que las mujeres viviríamos una vida, una vida sexual, una vida de menstruación mucho más sana si estas cosas se hablaran, ¿no? O sea, si fuera un tema para hablarlo, o sea, yo tengo dos hijas, entonces yo con ellas siempre pude hablar como bastante muy claro, pero sí me pasaba que mi mamá decía cuando eran pequeñas, ahorita mis hijas ya son adultas, pero mi mamá sí nos decía, es que esos temas no se hablan en la mesa, ¿no? Entonces, y yo decía, no, sí se hablan, ¿no? Porque yo tengo dos hermanos, yo soy la mayor, entonces es un tema que a mí me llamó hasta años después como adulta, me di cuenta que mi menstruación era invisible, ¿no? O sea, nadie se podía enterar, nadie se podía dar cuenta, tenía yo que ser muy cuidadosa, como si yo estuviera haciendo algo muy indebido, ¿no? O sea, sentía mucha culpa, me sentía muy mal, mucha culpa, no lo podía decir, era como algo que se decía por acá, o sea, un tema de verdad tabú, ¿no? En casa, que además solo era yo. En Ujú. casa, que eran dos de mis dos hijas, que no tengo hijos, era un tema muchísimo más libre, ¿no? Para nosotras tres en casa era un tema más libre. Yo me encargaba de justamente parte de mi súper era tener toallas, era tener analgésicos, era parte de mi súper. Entonces, pero sí me daba cuenta que para su papá era como un tema de trátalo con tu mamá, ¿no? Sí. Eso, de lo con tu mamá. Pero para mí era normal, porque claro, en mi casa así se trataban las cosas. Pero de Sí, verdad, no la podemos ni nombrar, le ponemos mil nombres, que si Andrés, que si no sé qué, ah, que si, ¿no? sí, Porque sí, ni sí, siquiera teníamos permitido puedes decir, como claro. nombrarla, ¿no? A pesar de que, pues, ¿no? Es algo como natural, lo que sea, ¿no? Y Claro, eso que dices es súper importante, o sea, no solamente
pues es algo que pasa y así, pero es algo que tenemos tan estigmatizado. Mira, nosotros participamos en un estudio que se llama Menstruar en la Escuela, que habla de estos temas, y vimos que se hizo una encuesta aquí en México y el 20% de las estudiantes dice que alguna vez ha faltado a la escuela por su periodo. Pero no, la causa principal no es los cólicos incapacitantes. La causa Claro, principal por la que el 20% de las chavitas no va a la escuela es porque le da miedo mancharse, ¿sí? claro, Entonces eso nos habla, uno, de que a lo mejor, o sea, como hay que analizarlo por varios lados. Uno, a lo mejor no hay acceso bueno a productos, ¿no? Que por dinero, porque no hay en las escuelas, por lo que tú quieras. Eso es claro. un tema. Pero por Ujú, otro lado, también decimos, bueno, ¿y qué tendría de malo que te mancharas? O sea, claro, ¿por qué una manchita, sí, o una manchota, no claro. importa, Ujú, me va a impedir hacer cosas? Porque nos han metido en la cabeza que esa mancha es, bueno, lo peor que te puede pasar. O sea, lo peor que claro, te puede pasar es que te manches en un lugar público, porque Dios mío, ¿no? O sea, te daría toda la vergüenza del mundo, te tendrías que ir, se burlarían de ti, etcétera, ¿no? Entonces, pero es esto. Entonces, si empezara a ser como natural, como cuando yo voy a comer y me mancho desde aquí la sopa, y pues sí, claro, estoy manchada y, ¿no? Me manché y qué risa me manché y no está a gusto traerla manchada, pero tampoco es como que voy a faltar a la escuela porque me manché de mostaza la playera. Debería ser claro, exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, si 20% de las niñas están faltando alguna vez por esto, pues tenemos que cambiar las cosas, porque si no, también se empiezan a quedar atrás, dejan de aprender claro, y más, ¿no? Y el otro punto era este otro que te decía, también eh, una de o sea, la causa de que se manchen también es que no hay acceso adecuado a los productos. Una es que no los puedan comprar, claro. otra es que no conozcan todas las alternativas que hay, ¿no? Porque a veces, pues no sé, a lo mejor como el más común es la toalla sanitaria, pero pues todas las mujeres somos diferentes, tenemos distintos Claro. estilos de vida, distintos cuerpos, distintos horarios, distintas cosas. Entonces, a lo mejor la toalla no es el más adecuado para alguien, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, tiene que tener acceso a los productos, pero también tiene que tener como las alternativas. En esta encuesta que yo te platico, el 30% de las chavitas nos dijo que usaba papel de baño Ujú. en lugar de toallas, ¿no? Entonces, pues, imagínate cómo va a estar Sí, una niña aprendiendo, concentrada en aprender, cuando estés claro, pensando todo el tiempo, ay, no me vaya a manchar, ya me tengo que ir a cambiar el papel, sí habrá agua ahorita en el baño, ahorita que vaya y claro, vaya aquí a mi escuela y todo eso. Entonces, pues, imagínate, ¿no? claro. Porque de verdad que es un tema que abarca muchísimas cosas, como bien dices, ¿no? Abarca, de verdad es enorme. Una mujer, yo creo, estaba pensando cuánto nos gastamos al mes en toallas, ¿no? Yo creo que nos gastamos entre 100 y 300 pesos al mes. Como les digo, es parte de nuestra canasta básica. Una mujer tiene que ocupar las toallas o la copa menstrual, pero bueno, como decimos, no es para todas. Que a todas somos diferentes, a todos nos suceden diferentes cosas, es en diferente abundancia, ¿no? Nos ponemos, o sea, todas somos totalmente diferentes. Pero yo creo que es parte de nuestra canasta básica, las toallas o la ropa interior o analgésicos o los tampones, porque depende si tu actividad lo requiere, pues son tampones. Si es, o sea, de verdad es una cantidad de cosas que sí sé que no para todos es Accesible. accesible, ¿no? Entonces, Sí, repito, si para un adulto de verdad esto es un gasto, esto requiere ahora alguien que tiene hijas o alguien que tiene diferentes, en lugares, hablábamos de lugares vulnerables en donde es necesario. Déjenme decirles que aparte es súper necesario. Fíjate, voy a contar, que siempre cuento como cosas de mis hijas. Evidentemente es como la experiencia que tengo. Cuando estaban en la primaria, ellas estuvieron en escuela para niñas. Entonces estaban en la primaria y como por ahí de tercero, cuarto, me acuerdo muy bien que su maestra en las juntas un día nos dijo, mamás, yo a ustedes las veo bien bonitas, qué lindas se ven, súper guapas, que estoy orgullosa de ustedes, ¿no?
Dice, pues les recuerdo que sus hijas, pues también se quieren ver así, ¿no? Entonces, debemos de recordar su salud, su higiene, que también es parte de, si ustedes van a trabajar y ustedes llevan su ropa sucia, su ropa mal cocida, su ropa, pues yo creo que ustedes no van a gusto. Entonces, piensen un poquito en cómo se siente una niña, ¿no? Entonces, por favor, tengamos aquí faldas, que donarán faldas, porque en algún momento se necesitaba, porque las niñas ya empezaban con sus periodos, que también tuviéramos, donáramos toallas, donáramos diferentes cosas para el salón, ¿no? Porque eran puras niñas. Entonces y sí me acuerdo que fue un tema como que a muchos les choqueó, pero dije, qué padre hubiera sido que en mi primaria esto se hubiera tratado, o en la secundaria, ¿no? Yo me acuerdo que la primera vez que escuché este tema fue en la secundaria y el maestro dijo, y no quiero risitas tontas, esto va a ser. Y fue la primera vez que yo entendí qué pasaba, ¿no? O sea, físicamente, biológicamente, qué era lo que sucedía. Y dije, es que de verdad, tenemos que hablarlo como es. Entonces, me acuerdo muy bien que dije, claro, es que a mí no me había pasado por la cabeza que no solo mi hija estaba pasando por esto, sino todo un grupo de niñas está pasando por lo mismo y que no todas, ¿no? No todas están como pendientes, no todas tienen la fortuna de estar en su casa, no, o sea, hacen diferentes actividades por las tardes, actividades físicas, o sea, de verdad es parte de nuestra vida. Y Exacto. entonces, ¿no? Entonces existen muchísimas primarias en donde esto no pasa. No, exacto, era lo que te iba a decir. O sea, y nosotros porque pues estamos en la gloria del privilegio en cuanto a Claro, eso, ¿no? claro. Que tenemos acceso a estas escuelas, a educación, a que podemos hablar, tus niñas que te tienen a ti, que eres más abierta, ¿no? Pero el 19 millones de niños y niñas Sí. ahorita aquí en México viven en hogares de pobreza. Uh -huh. Y 6 de cada 10 niños viven en casas en donde son aún más, digamos, más pobres que lo pobre, que los Sí, está considerado, ¿no? 6 niñas, ¿no? Entonces, esas 6 de cada 10 niñas, pues, ¿tú crees que, ¿tú crees que les, en la canasta básica, el día que bañas en la despensa, dicen, claro, ay, le llevaré la de las alitas o la de no alitas o las de, ¿no? Entonces, pues compran el paquete más barato, que el paquete más barato ahorita cuesta 27 pesos según Profeco. uh -huh. Pero uno, tú y yo sabemos que no necesariamente una mujer se lleva un paquete. Sí. Depende del flujo, ¿no? Uh -huh. Depende del flujo de la actividad. Otra vez volvemos como a todo, ¿no? Volvemos todo. Uh Entonces, -huh. si tienes 2 niñas y tú de mamá en una casa con un ingreso más abajo de la pobreza y que cada una necesite más de un paquete de toallas, ¿ya qué cantidad es? Y son Claro, algo que ya en vez de ser algo, un objeto de básico, empieza a ser como un lujo y al tratarse como un lujo, que no lo es algo básico, claro, eh, pues se empieza a poner en segundo lugar, ¿no? Y claro. entonces es como llamar a la reflexión de cuántas niñas no andan ahorita en la escuela, en el mundo, sin la correcta higiene menstrual, hablando ahorita de que el 28 es este día, ¿no? Es esta conmemoración de hablar de higiene menstrual. Claro. Entonces, pues es eso, ¿no? Es hablando de la higiene. Ahora, tocabas un punto súper importante. No solamente es cuestión de productos, sino de tener la información, ¿no? O Claro. sea, Uh si -huh. por lo menos esas chavitas tuvieran la información adecuada, ya, bueno, ya dices tú, bueno, pues ya lo de menos es, vemos cómo creativamente que si el papel de baño o que lo que sea, ¿no? Pero Claro. ni siquiera se habla de eso. Uh -huh. Yo Uh -huh. siempre que voy y platico a los talleres o a las charlas que damos, siempre les pregunto que si se acuerdan cómo les dieron su plática de menstruación. Y de verdad, siempre me dicen, bueno, siempre el grupo es muy grande el que me dice que sacaron a los chicos varones del Uh salón -huh. Uh -huh. y que se quedaron las mujeres, ¿no? Y los Uh -huh. chicos allá jugando al fútbol en el patio, ¿no? Y regresan todos sudados después del recreo de que, ¿qué les dijeron, no? Y Sí. tú ahí toda penada, porque además No, nada. Ajá, claro. desde ahí ya recibes un mensaje de, a ver, es algo que no puedo hablar. Uh Por algo -huh. los chicos se fueron.
Por algo nos hablaron a nosotras con una seriedad así absoluta, como de, te va a pasar esto, que los niños no sepan, ¿no? Entonces, Claro. como desde ahí empiezas a hacerte, pues ideas que hacen que no preguntes, que hacen que no hables de esto, y entonces, pues no estamos informados, ¿no? De verdad, ahorita platicas con gente adulta que no tiene toda la información completa. Sí, no tiene información, no hay manera. Fíjate que yo siempre traté, justo por esa cuestión, traté de hablar con mis hijas, un poco con mis hijas y con su papá, ¿no? Como de más abiertamente, pero sí sé que él no estaba como tan dispuesto. Pero siempre que trato de hablar, ahora yo trato de hablar de esos temas, no es como, porque aparte es eso, pareciera que uno es incorrecto al querer hablar de esos temas, ¿no? Entonces, obviamente tengo sobrinas, tengo primas, etcétera, y yo trato de hablar, o sea, oye, ¿y tú cuáles usas? ¿Cada cuánto te baja? ¿Qué te sucede? Porque déjenme decirte que este tema es amplio, enorme y para todas es diferente. Entonces, muchas veces necesitamos preguntar, ¿no? Entonces, sí es como de, ay, ya están hablando de estas cosas de mujeres, ¿dónde me meto? ¿Dónde me escondo? ¿No? Cuando debería de ser algo común. Igual como dices, a los papás, los que llego a tener, los amigos que tengo de hombres, y que además es de, y tu hija, ¿qué haces? ¿Cómo le ayudas? ¿No? Y empiezan con no, estos temas son de su mamá, ¿no? O sea, no. O sea, de verdad y somos adultos en este 2023 y no se permiten hablar, ni enterarse, ni nada. Entonces, de verdad se vuelve algo bien complejo y como dices, la salud menstrual implica que también estas niñas, si no tienen estos conocimientos básicos, no tienen las herramientas necesarias básicas, también corren infecciones, problemas de salud, empiezan su vida empieza a ser un poco complicada, porque esto no le sucede un día, un año, le sucede por una semana o dos, durante cada mes, durante muchos años, entonces esto sí se vuelve un problema de salud. Así es. Así es. Y pues bueno, tienen un libro que ustedes reparten en las escuelas, hacen llegar, un libro que es la menstrual en la escuela, que es un tema fabuloso. Sí, tenemos este libro en nuestra página de internet que es www.ffemex.org, o sea, 2 Fs y 2 Ms. Y ahí está el PDF y se puede bajar. Y en este libro primero hablamos sobre la pobreza menstrual. La pobreza menstrual es que no tengas lo que decíamos ahorita, o educación, insumos, o que las condiciones sean adecuadas, ¿no? Entonces, si a alguien le falta cualquiera de esos tres, es un nuevo tipo de pobreza el que habla ahora la ONU. Claro. Entonces, hablamos como de todo eso y hablamos de cómo estamos en México en las tres cosas, o sea, cómo andamos en la educación mensual, hablamos cómo andamos de los insumos y cómo estamos de infraestructura, ¿sí? Claro. Y luego hacemos un recorrido por todos los estados, porque en algunos estados ya cambiaron las leyes. Hay 15 estados en donde ya cambiaron las leyes. Entonces aquí les platicamos si cada quien es de cierto estado, pues Claro. puede ver en su estado qué tiene derecho ya, ¿no? Entonces, si eres de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, claro, Morelos, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Yucatán, aquí puedes ver tú ya que tienes derecho, ¿sí? Porque ahí ya hay cambios en la ley, ¿no? En este mismo libro nosotros hacemos un recorrido también en donde, además de cambiar la ley, que verdaderamente ya estén haciendo los cambios, porque a veces cambia la ley en el papel, pero pues nuestro gobierno no hace lo que debería. A lo mejor porque todavía no está en tiempo, a lo mejor porque acaba de cambiar la ley, ¿no? No quiero decir nada más por cosas malas, ¿no? Sino a veces todavía no está ahí. Pero entonces es bueno nosotros saber para empezar como a pedirlo. Entonces ya decir, pues en las escuelas de este estado ya deberían de estar dando toallas sanitarias. Entonces yo me tengo que asegurar que mi niña haya toallas sanitarias en esa escuela porque es mi estado, ¿no? Entonces hacemos ese recorrido de los estados, pues para que ustedes pues sepan
qué está pasando. Nosotros, cuando hicimos este estudio, pues lo que estamos tratando de hacer es llegar a las autoridades pues para que hagan lo que ellos ya se comprometieron, que hagan algunas mejoras porque les falta para que esté como plenamente y pues acercarnos al resto de los estados para que pase en todos los estados, ¿no? Claro. Esto hablando nada más de la escuela, ¿no? Insisto, Sí, es un tema muchísimo más allá que tendremos que hablar de las clínicas, en los trabajos, de más cosas, ¿no? Pero esto está como enfocado nada enfocado más a la a la parte escuela, ¿no? que yo Entonces, creo que, mira, sí. Perdón. Además que yo creo que es básico, como te decía, el que tengas un acercamiento desde las primeras, desde la escuela, desde el primer acercamiento con la información y con todo esto, es básico para que tengas una vida mucho más plena, ¿no? Mucho más abierta, mucho más plena, sana, etcétera. Sí. Que tiene unas ilustraciones muy bonitas. A ver, Sí, por ahí tenemos una ilustradora muy, muy, muy talentosa de Ciudad Juárez que nos hizo ahí el favor de ilustrar, está súper Están muy padre. bonitas. Sí, está muy lindo y está ahí para bajarse, se baja y es completamente gratis y ahí lo pueden ver y listo, ¿no? Hacemos un análisis también de cómo están ahorita los libros de texto. Cambiaron los libros de texto y pues seguramente tú y las personas que ven han visto, ¿no? Hay los debates, que si los libros, que si están bien, que si están mal, que si la ideología, que si no sé qué, ¿no? Sí. Bueno, pues en cuanto a este tema, hicimos también una revisión de cómo están los libros. Entonces vimos que están un poquito mejor que los libros anteriores, porque los libros anteriores, antes de que hicieran este cambio, se mencionaba 2 veces la menstruación, pero así, en un parrafito, así como, sí, no sé qué, dame la menstruación, pum, y tú, qué mal, ¿no? Ajá, listo, y eres te va a crecer el busto, te va a salir bello y te va a llegar la menstruación, y tú, sí, pero no, ¿Y qué es eso? ¿Y qué es eso, no? Ahorita, los libros de ahorita ya traen un poquito más, vemos con buenos ojos los cambios que le hicieron, ya hablan de cómo llevar como tu calendario de tu ciclo, qué te está pasando en cada momento del ciclo, que si estás ovulando, que si ya estás menstruando, trae también una revisión en distintas culturas, cómo se ve la menstruación, en distintas culturas como de manera positiva, ¿no? Porque también hay unas culturas que Dios de mi vida, pero en algunas culturas como es algo positivo, entonces como invitar a hablar como también como de tradiciones y de cosas lindas y así, ya los libros traen esto, pero aún les falta, ¿sí? Claro. Aún les falta porque vienen en los libros de quinto de primaria y nunca más, ¿no? Nunca más. Entonces, pues claro, igual también me han de haber enseñado las mitocondrias, padrísimo, ya no me acuerdo de nada, porque me lo enseñaron una vez y nunca más, ¿no? Lo más que la diferencia es que menstruo cada mes y de las mitocondrias, pues no me acuerdo tan seguido, ¿no? Entonces sí tendría que tener más información como de eso, ¿no? Entonces, bueno, revisamos aquí también cómo están los libros de texto, revisamos cómo están las escuelas en cuanto a las condiciones. Encontramos que 56,000 escuelas no tienen agua, imagínate, 56,000. ¿Cuántos niños y niñas hay en una escuela? En 56,000, los niños van y los baños no tienen agua. O 6,000 escuelas no tienen baños, ¿no? O sea, no tienen ni siquiera ahí el hoyo, no, ni siquiera 6,000 escuelas. Pues imagínate, es una tragedia para niños y niñas, ¿no? Es una tragedia para los dos, pero además agrégale que estés chavita, que tengas tus primeras menstruaciones, que apenas le estás agarrando la onda, te da vergüenza hablar, no te han explicado bien, en el libro viene bien poquito, en tu casa como que a tu papá le da pena decirte, y llegas a la escuela y no hay baño. Claro. O sea, no, ¿sabes? Sí, no, de verdad es un día a día. Ay, sí. No. Es que fíjate que se nos olvida, repito, uno como adulto, porque a mí me quedó muy claro el mensaje de la maestra, porque decía, ustedes como adultos,
pues se peinan, se arreglan, resuelven, ¿no? Ustedes saben cómo tienen que ir y resuelven. Los niños no, las niñas no. Entonces, las niñas tienen que ver qué hacen, cómo nos organizamos, que, o sea, entiendan que ellas aquí no tienen los recursos, ¿no? Que ustedes a lo mejor tienen, ustedes a lo mejor prevén su bolsa, yo qué sé, y aún así ni siquiera a veces eso sucede, ¿no? Entonces, también pongámonos en el papel de muchos niños y niñas que, que no tienen la manera ni siquiera de decir cómo resuelvo, ¿no? O sea, no existe la manera. Uh-huh. Exacto. Entonces, bueno, te decía, este libro es de eso, pero también en nuestras redes sociales subimos materiales más como de sobre menstruación, ¿no? O sea, cómo hablar con cómo hablar con las niñas, Uh-huh. subimos información para los papás varones, ¿no? Tenemos por Uh-huh. ahí un taller que está Sí. exclusivamente hecho para los papás, lo damos de manera virtual para el mes que entra en junio, como para el Día del Padre, Okay. empezamos a poner en nuestras redes para que lo tomen, no cobramos, es una clase para los papás, para que aprendan a hablar del tema, Ay, qué padre. cómo abordarlo con las niñas, que vayan sabiendo como en las edades que van pasando las cosas, ¿no? Entonces tenemos Claro. eso. Tenemos materiales para el salón de clases, si eres maestra y dices, ay, sí quiero hablar más de eso, pero la verdad es que no tengo información porque justo la del libro es poquita. Bueno, también en nuestras redes sociales, en nuestra página, estamos constantemente subiendo materiales, hay cuentos para niñas más pequeñas, o sea, es estar como generando, pues, para que hablemos, ¿no? Claro. Del tema. Las herramientas, la forma, ¿no? La información, porque también muchas personas nos pueden decir, pues yo quisiera, pero no sé cómo. Pero si se meten y se echan un clavadito, sí pueden averiguar. Exacto, ¿No? exacto. Además, decía, que bien me contabas la recolección que haces para los grupos vulnerables o los lugares donde son como, justo muy específicos. Sí, sí, tenemos, casi siempre tenemos campañas activas de recaudación para llevar productos de higiene a ciertos grupos que están como que se nos olvidan y que Ujú. además de todas las cosas por las que están pasando, pues también menstruan, ¿no? Que son las mujeres que están privadas de la libertad en las Claro. cárceles, las Ujú. mujeres que están refugiadas porque se salieron de su hogar por violencia y están en un refugio, las niñas que están en casas hogares, Ujú. las mujeres que están en tránsito migrante, ¿no? Recorriendo el país Claro. por lo que quieras, grupos, comunidades indígenas en donde no hay tiendas cerquita y son muchas horas de camino para ir a comprar los productos, que no Ujú. tienen información, que no llega el internet, que todo esto. Entonces, todos estos grupos, pues además de todas estas circunstancias que ya de por sí son difíciles, pues cuando hay mujeres, en estos grupos hay mujeres que están menstruando, ¿no? Sí, Entonces, eh, obligatoriamente. sí, y cada vez, y una vez al mes, y todas, y de 3 a 5 días, entonces imagínate, ¿no? Ujú. Entonces, constantemente estamos haciendo recaudación para llevar a todos estos lugares que te acabo de platicar en distintas partes del país y Ujú. intentamos casi siempre llevar productos que sean reutilizables, pues para que, porque pues te baja todos los meses. Si yo llevo un paquete de toallas el siguiente mes, otra vez se necesita, Claro. ¿no? Ujú. Entonces, por lo general intentamos llevar cosas que son reutilizables, como son la ropa interior está impermeable, las toallas que se lavan de tela, las Ujú. copas menstruales. O sea, por lo Ujú. general llevamos estos productos, obviamente como alternativas, se les de escoger, ¿no? Porque igual no se puede imponer a ningún grupo ninguno de los productos. Entonces intentamos. Hay grupos a los que ni siquiera es viable esto, si sí tienen que ser cosas desechables, como las mujeres que están en tránsito migrante, pues no Claro. tienen agua, no tienen, o sea, tienen que ser desechables, entonces ahí hay que estar llevando toallas, 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 toallas todo el tiempo. Entonces, bueno, siempre estamos haciendo este tipo de recolecciones, siempre las tenemos activas, ahorita lo tenemos aquí en la Ciudad de México y en Monterrey, pero siempre si se meten en nuestra página, siempre estamos recaudando en especie o también somos donataria autorizada, en donde nos donan y nosotros les damos un recibo deducible de impuestos
y ese monto se va íntegramente a esto, porque todas las personas que trabajan en Femex son voluntarias, entonces todo se va a esto, a dar talleres y a dar productos y a hacer libros y a, ¿sabes? O sea, todo lo Claro. que la gente apoya se traduce ya en algo que puedes, o sea, que ya se puede ver en ayuda, ¿no? Entonces, pues, Ajá. eso, que vean nuestra página y por ahí, si a alguien le interesa un grupo en particular, pues que esté al pendiente, ¿no? Para que ayude a las mujeres privadas de la libertad, o a las mujeres indígenas, etcétera, ¿no? Claro, que justo como decimos, es un tema que como no se habla, pues pareciera que no pasa, ¿no? O sea, de verdad es algo que se pasa invisible, pero que no Sí, saben la cantidad de cosas que acarrea, ¿no? O sí, sea, sí, sí, es, mira, es en las horrible. cárceles, por ejemplo, en las cárceles, o sea, la falta de productos desencadena unas cosas feísimas. O sea, si en una cárcel no les dan toallas suficientes, hay mercado negro, intercambian luego por favores, pues cosas que no deberían de estar sucediendo, o tienen que improvisar con cosas pues, como de manera muy precaria, ¿no? Con trapos, con calcetines viejos, con este periódico. Entonces, imagínate, si se supone que las mujeres están ahí, a lo mejor, no sé, recapacitando por algún error que cometieron o lo que tú quieras, pero Ujú, estamos esperando que esas mujeres se reintegren después a la sociedad. O ujú, sea, ¿cómo van a venir si pasaron además de todo por esto, ¿no? Entonces, por claro, ejemplo, en las cárceles, pues eso, ¿no? Y así con cada grupo que nos pudiéramos a revisar a fondo, pues tiene consecuencias muy graves, ¿no? Las claro. mujeres en la cárcel, cuando una mujer la meten a la cárcel, la privan de la libertad, lo más seguro es que su familia como que se desintegre, porque las mujeres tú sabes que somos el núcleo familiar, ¿no? A los Ujú, hombres los meten a la cárcel y tú ujú, y vas lo de necesitan, visita y hay un filón, ¿eh? Y les llevan dulces, regalos, comida, le llevan a los chamacos para que los visiten y todo, porque es la mujer la que dice, mi familia no se va a romper y claro. aunque mi esposo, mi papá, mi hermano, lo que sea, está aquí adentro, la familia se va a mantener. Cuando a Ujú, la mujer la meten en prisión, este, pues digo, obviamente hay excepciones, ¿no? Pero en claro, general no. Y de quien recibe visitas es si hay otras mujeres en su familia, ¿no? Si está la mamá, si está la hermana, si así. Pero los hombres poco a poco se empiezan a deslindar. Y los que sí van, ¿tú crees que se van a acordar de irle a llevar un paquete de toallas claro. sanitarias? Ujú, Entonces, pues eso, ¿no? Están olvidadas en ese tema y así, insisto, así, sí nos vamos grupo a grupo, ¿no? Pues por eso nosotros, por ejemplo, en los centros penitenciarios, nosotros llevamos copas, ok. porque pues llevas una copa y una copa te dura hasta 5 años, con el Ujú, debido cuidado, obviamente, y todo. Entonces, sí, cuando nosotros vamos a ir a un centro penitenciario, nos aseguramos que vayan a tener la manera correcta de esterilizarla, hablamos con el centro, si va a ser por medio de estos vasitos esterilizadores, llevamos un hornos de microondas, pero que los pongan en una enfermería, no en la cocina, en una enfermería, que estén al alcance de ellas, sí. todo esto, Ujú, su copa y su vaso, ¿no? Y entonces ya ellas son dueñas de su periodo por 5 años, o sea, no de si las visitan, no las visitan, si en el centro les dan, si no les dan, si lo que sea, ya tú claro. tienes como autonomía sobre eso, ¿no? Entonces vamos así revisando qué es lo que procede con cada grupo. No es que a todo el mundo le aplique la copa, no es que a todo el mundo le aplique, pero como que vamos revisando, analizando, estudiando, yéndolas a visitar, Ujú. aprendiendo, y con base en eso, pues vamos con ellas, ¿no? Y hacemos esto. Que además, como decías al principio, el hecho de que cada persona replique toda esta información es lo ideal, ¿no? O Exacto, sea, el hablar de esto no es porque nosotros les queramos enseñar nada a la gente, no es que tú o yo les vengamos a decir, miren, es que esto me sucede. Pero es que más bien es hacer conscientes a todas las personas que donde hay una mujer, hay una menstruación, tan exacto. simple como es. Hay una menstruación, hay malestares, hay sangre, hay cosas,
se requieren cosas, se requieren diferentes utensilios que requerimos, ¿no? Y donde hay una mujer tiene que estar todo eso. Y justo hay mujeres en todos los ámbitos del mundo, ¿no? Deportivo, cultural, social, eh, laboral, pero nunca incluimos la menstruación, Exacto. ¿no? O sea, solo hay una Exacto. mujer. Ajá. Exacto, y es que justo lo que acabas de decir, eso es, en todas las decisiones que se toman debería ser un factor también, o sea, algo que también consideres, porque ahí estamos, ya estamos sangrando cada mes, pues ahí Claro, está, y claro, no claro. lo hacemos. Uh-huh. Uh-huh. Sí, sí, sí. Entonces, pues así como, yo creo que así como se han hecho miles de chistes, ¿no? Alrededor de que somos no sé qué porque sangramos por días y seguimos vivas, es como de, y así, hay así, hay mujeres que son cabeza de familia, que son directoras, que son CEO, que son las directoras de departamento y son atletas y son Obreras, obreras, cajeras de pie, claro, ¿no? O sea, todo, las señoras que trabajan en nuestra casa, empleadas domésticas, claro. Uh-huh. este, La persona del Uber, o sea, de verdad, donde hay una mujer es que está la menstruación. exacto. Y eso creo que tenemos que hacerlo mucho más consciente. Exacto, exacto. Esa es como la idea y eso es lo que nosotros como perseguimos, como, bueno, mira, lo primero es hablarlo, porque Claro, una vez que empecemos a hablarlo, lo empezamos a naturalizar, lo empezamos a normalizar y entonces ya lo vamos a estar tomando en cuenta en todo, ¿no? Entonces ya vas a decir, a mi casa viene una señora a trabajar 3 veces a la semana porque trabaja aquí conmigo en la limpieza. Pues esta señora seguramente alguna vez seguramente, viene claro. y alguna vez necesita. Entonces le voy a decir, señora, aquí hay este paquete, sí, necesita cuando Uh-huh, venga y algo aquí hay, ¿no? Porque es su claro, lugar de trabajo aquí, ¿no? claro. Y es como el primer avancecito que hay, ¿no? Como yo esperaría que en mi oficina suceda lo mismo para mí, ¿no? Sí. Uh-huh. Veía que en la página de Facebook tienen una que es como, pero no entendí muy bien. O sea, vi que eran como canastitas donde tienen diferentes toallas, pero eso es un movimiento, es algo que están buscando que todos hagan. Como, Sí, mira, idealmente esperaríamos que lo hagan en las oficinas, ¿no? Pero una manera como de empezarles a decir, este tema me interesa, es que nosotros estamos invitando a las personas, así, haciendo en tu trabajo, tú mañana, lleva una canastita y ponle unas toallas que tengas ahí de las que te quedaron el mes pasado y ponle 3 toallas y 2 tampones y ahí lo que tú tengas. Y le pones una tarjetita en el baño de tu trabajo o en el de tu escuela en donde diga, si necesitas una, puedes tomarla y si puedes dejar, deja, ¿no? Para claro, que esa canasta esté permanentemente para cuando a alguien le pase que no iba como preparada, pues que ahí lo tengamos. Pues por una parte nos cubrimos entre todas y es como un acto de sororidad, ¿no? Cuando yo traigo mis toallas y ya me voy a ir y me queda una, voy y la echo. Y yo sé que yo después voy a poder tomar, ¿no? Por una claro, parte es una sororidad, pero también es un mensaje que uno le empezamos a dar a a la gente de la oficina, ¿no? A los claro, empleadores, a los jefes, a los así, de aquí está pasando esto, ¿eh? O sea, que hay mujeres que necesitan esto. Y ahorita, como tú no me lo estás dando, nosotros no lo estamos dando y no pasa nada, pero pues ojo, ¿no? claro, Ahí piénsale. Entonces empieza a claro, ser como hablar del tema, cuidarnos entre nosotras y pues empezar a llamar la atención también en todos los lugares, en los centros de trabajo, en las escuelas, en las clínicas, en donde vas y tomas tu clase de lo que tú quieras en la tarde, que hiciéramos eso. Entonces estamos como promoviendo, como hazlo en tu trabajo y claro. cuéntanos qué pasa, ¿no? Cuéntanos qué pasa. Por ejemplo, ya nos han escrito chicas que dicen, oye, la puse y en mi trabajo me dijeron que la quitara, el Ok, jefe, ¿no? ajá. Así como de que no, no, ¿Qué es quítala, eso? ¿no? Ajá, ¿no? Y entonces ya nos dicen no, y pues ya platicamos, y entonces ya le dijimos entre todas, pues que Claro, no, que si de pronto no nos la va a dejar, o sea, que si no nos la pone él, pues por lo menos nos deje, y entonces pues ya nos dejó, y entonces ya se hizo ahí un movimientito de que bueno, ya ahí el jefe reflexionó y ándele pues, ¿no? O en otro lugar como, ay, padrísimo, la canasta está súper llena, porque al revés, o sea, como que todo el mundo fue y cooperó,
y pues más bien ya estamos viendo dónde los vamos a llevar, porque ya aquí casi que nos sobran, qué padre, ¿no? O en otro lugar, no, hombre, me salvó la vida porque justo en el momento. Entonces empieza a generar como esto, y pues también entre nosotras, porque aunque es cada vez más la apertura que hay, también a veces ni entre nosotras, ¿no? Decimos, ¿no? O sea, como de, Claro. ay, no, sí, y te pones la toalla así, te la guardas y te vas hacia el Y baño. te la metes y te la guardas. Ay, te la metes, y que no haga ruido la bolsita, y ay, no, qué vergüenza, y Claro. te baja, y no traes toalla y andas así como de que, ay, ¿a quién le diré? A la que te cae bien, porque la que te cae mal, ¿cómo le vas a decir? O sea, no, ¿no? Entonces, pues estamos con esa campañita también, ojalá que la hagan, se Claro. animen y la hagan, y pues que platiquemos luego cómo nos fue. Todos esos temas de verdad son bien interesantes porque como mujeres tenemos que empezar a hacer eso, ¿no? O sea, somos mujeres que las ocupamos y las necesitamos, ¿no? O sea, no hay más. Sí. Y esto es algo bien, bien interesante. Justo una vez platicaba con mi hija y me decía, sí es cierto, yo leí que a pesar de que las toallas son artículos caros, ¿no? O sea, no es algo barato, siempre que alguien necesita, siempre hay alguien dispuesto a dar una, ¿no? O sea, Sí. Y no es algo barato, o sea, ella me decía, es que no es barato, o sea, llevar tus toallas es como de, pues es que es algo que no es barato, ¿no? Entonces, pero si alguien la necesita, se la vas a dar. Y Se le la vas dije, a dar, claro. claro, y eso nos pasa a las mujeres, o sea, créanme que si tú traes una y alguien la necesita, se la vas a dar. Y le decía, ¿sabes por qué? Porque como mujeres sabemos que no hay más, o sea, esto, si no traes una toalla, te va a ocasionar tantas cosas. O sea, no solo el ensuciarte, el mancharte, el tener algo, te va a ocasionar tantas cosas ya en tu día, o sea, ya de por sí, el que no estés preparada te ocasiona tantas cosas a nivel personal, que, híjole, sabes que esa toalla le va a hacer, de verdad le va a salvar la tarde del día, ¿no? A alguien. Sí, sí, exacto. Entonces, pues eso es lo que estamos, o sea, Es esta muy idea bonito. es bonita, es un movimiento como de cada quien, y es Claro. como vuélvete activista de hablar de esto en tu oficina a partir de mañana, y vamos Claro. viendo qué se mueve, ¿no? Claro, hagámoslo consciente, oigan, todas las mujeres que somos, pues todas las mujeres, vaya, en nuestro ámbito en donde estemos, hablemos de eso, ¿no? Hablemos, hagámoslo presente, porque no hay más, o sea, lo vivimos todos, entonces, háganlo presente también para que sea algo que Sí, poquito a poquito, natural, como dicen, para que ya no natural, pase esto que haya niñas que no están queriendo ir a la escuela, porque nosotras como adultas les estamos transmitiendo que lo peor que te puede pasar es mancharte, claro, ¿no? claro, Entonces, no, ya, empecemos por nosotras. imagínense lo horrible que debe ser para una niña vivir una etapa que es natural, que es de cambios, etcétera, vivirla con terror, con miedo, con angustia, no sé, ¿no? De verdad, pasan cosas tan terribles y todo empieza por no informarnos, por no hacerlo visible, por no hacer estos temas visibles, ¿no? Entonces, pues hagamos que cada etapa de la vida sea cada vez mejor también, ¿no? Creo que ya somos conscientes de que vivimos etapas de la vida, la vivimos. Por ejemplo, te decía, aparte también con el COVID, todo este proceso de menstruación alteró a muchísimas mujeres, ¿no? También es parte de las reacciones secundarias y casi no se habló. Exacto, de las vacunas, de quienes tuvieron COVID, de todo, pasaron cosas y no se habló, no hay la información y no se Pareciera habló. que no hizo efecto y nos hizo efecto. Yo me di cuenta que no solo yo, sino que en Twitter, en X, ahora antes Twitter, empezaron a ver muchas mujeres que decían, es que yo desde que me dio COVID o desde la vacuna, yo paso esto, ahora mi sangrado es así, mis malestares son así, y dije, pensé que solo era yo, ¿no? Y pensé que, entonces eso, dije, ok, entonces sí fue parte de los efectos secundarios de todo esto. También hasta en eso nos afectó, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, es que interfiere en todo. Nada más que como no Entonces, estamos acostumbrados a hablarlo, pues no lo así estamos es. tomando en cuenta hasta que, como dices tú, empieza a haber ruido y dices, claro.
¿no? Pero justo era lo que decíamos, si lo empezamos a meter en todas las decisiones que tomamos, en todos los proyectos, en todos los temas, pues al ratito sí va a estar presente y en cuanto pase algo van a decir, alto, ¿y qué pasa con las mujeres? ¿Y qué pasa con quien menstrua? ¿Y qué pasa, no? Porque no lo hay, o sea, por ejemplo, ¿no? Que siempre dicen, es que se necesitan 8 horas de sueño. Ajá, porque los estudios los hicieron siempre en hombres y los hombres necesitan 8 horas de sueño. Pero las mujeres, ahora que hemos empezado a meternos más en estos temas, nos damos cuenta que no, que la mujer depende en qué momento de su ciclo esté. ¿Y qué crees? Hay mujeres que cuando están menstruando no es suficiente 8 horas, necesitan 9 y entonces si no duermen las 9 andas agotadísima, te sientes mal, te sientes débil, andas de mal humor. A veces el mal humor es sueño, ¿no? Claro, sí. Pero como siempre es 8 horas de sueño, 8 horas de sueño, porque nunca nadie dijo, ¿y qué tal que también estudiamos a la otra mitad de la población que aparte menstrua, ¿no? Entonces, en algo como tal normal que es dormir, no está tomado en cuenta. Imagínate en todo lo demás, ¿no? En todo lo demás. Dosis de medicinas, rendimiento físico deportivo, rendimiento en los exámenes, o sea, en todo debería también estarse considerando el factor menstruación y no lo estamos haciendo. Y no, sí, y pues sí es necesario que ya lo pongan en la mesa, ¿no? Que lo pongan en la mesa. Oigan, acuérdense que están las mujeres y acuérdense que las mujeres tienen su ciclo menstrual y que les pasan estas cosas, tómenlas en cuenta, ¿no? O sea, de verdad solo es eso, tómenlo en cuenta. Sí. Y sí, es un tema súper amplio, muy, muy amplio, muy, muy rico en muchos aspectos. Y pues ustedes tienen niñas pequeñas, por favor, ábranse a la comunicación, ¿no? Hacer una experiencia bonita, hacer una experiencia mucho más linda. Están estas herramientas que nos proporcionan en Femex, que de verdad a veces uno como mamá es como de, ¿cómo lo hago? A veces ya tenemos que también empezar a romper lo que nosotros traemos de, bueno, a mí en mi casa me dijeron esto, bueno, ¿por qué no te acercas a otras mamás? ¿Cómo lo están manejando? A lo mejor lo hacen de una forma más bonita, más amorosa, más linda, no sé, ¿no? O sea, acérquense, hay mil maneras de hablarlo, entonces no lo dejen simplemente en algo que es invisible y que es la peor cosa del mundo y que no se debería de hablar. Entonces, yo me acuerdo que, no sé si tú recuerdas que en el programa de La Familia Peluche se hizo un capítulo de la primera regla de Bibi, ¿no? Ajá. Fue un escándalo porque le hacen la fiesta de la primera regla de Bibi. Y entonces, o sea, de verdad que fue la primera vez que yo escuché que también hablaban del tema como tal. Y la niña estaba de un peno, ¿no? De una pena de no, mamá, es que no hagas eso, no hables de esto. Dije, claro, porque ella es el reflejo de todo lo que nos han dicho que esto no se habla. ¿No? Entonces eran como estas situaciones muy encontradas de si se están burlando, no se están burlando, pero ella está cómoda, pero no, pero entonces cómo lo hablamos, pero sí lo hablamos o no lo hablamos, ¿no? Pues sí, es así, claro. Imagínense, si así se trata en una casa, como se trata a nivel, ¿no? Todos los niveles. Así es, así es. Ay, pues qué interesante tema. Mira, yo ya le di me gusta, sigan a la página, sigan a las redes de la fundación. Hagan lo que puedan, acérquense, de verdad, todo suma. Yo siempre he dicho, todo suma. Hay muchas cosas que podemos hacer. A veces pensamos, no, bueno, nunca vamos a acabar, ¿no? O sea, nunca vamos a acabar con todo lo que hay que hacer, pero sí, no podemos hacerlo todo, pero todos podemos hacer algo. Y ese algo que hagas ayuda, suma. Créanme que a veces dices, pero yo solo tengo un paquete, yo solamente tengo esto. Eso suma, ¿no? Exacto. Exacto. Entonces, acérquense a la fundación, acérquense a Jenny, a todas las personas que están ahí y échense un clavadito. O sea, de verdad van a encontrar cosas bien interesantes. Sí, sí, y pues hablar de menstruación en su casa, con sus hijas, con sus amigas, con todo, ese ya, como dices tú, todo suma. Si no, con que hablen de eso y, claro. Y después de oír el programa, con la amiga que te tomas el café, digas, oye, ahorita hay un programa de la menstruación y como que nunca hablamos. Ya con eso, ya cambió algo. Así es. Sí. ¿No?
acérquense, también pregunten, averigüen, ¿no? A veces lo damos por hecho. Es como de claro, como yo, ¿no? Dicen, hay personas que son las favoritas y no tienen mayor problema y la pasan de lo mejor y no les duele nada. Y perfecto, sé que hay mujeres así, es una envidia que no saben, pero hay mujeres que la pasan muy mal, de verdad, muy, muy mal. Así es. También pasa eso, ¿no? Entonces averigüen, tal vez tu amiga la están viendo muy mal y solamente está en su etapa, en su periodo, está en su día en que ella se siente muy mal, en el pre, en el antes, en el después, porque también existe el síndrome premenstrual, ¿no? Que te puede ocasionar mil cosas de salud y a veces ni siquiera lo saben. Así es. Pues miren, harta información. Sí. Muchas gracias, Jenny. De verdad, qué gusto haber coincidido con este tema. Y pues yo voy a seguir compartiendo, comparto lo de la página y si tienen alguna otra próxima recaudación o algo, pues miren, esta es su casa para que sigamos hablando de esto. Muchas gracias. No a ti. Muchas gracias. Pues ya saben, háganlo presente. Y pues bueno, nos vemos la próxima semana con más temas muy interesantes. Pórtense bien. Bye, bye.